Vamos a hacer el 2021 en julio, coincidentes también, pero en este caso el ejercicio B5, que nos dicen que se hace racionar 20 ml de ácido sulfúrico de densidad 1,836 gramos por mililitro y 98% de riqueza en masa con 26 gramos de cobre, 26,5 gramos de cobre, que tienen un 5% de impurezas, obteniéndose sulfato de cobre 2 y dióxido de azufre. Primero tenemos que escribir la ecuación por el método del ion-electrón y ajustarla por el mismo método, las reacciones de oxidación y reducción y la reacción molecular global. En este caso nos indica cuáles son el oxidante y el reductor, pero bueno, con poner las reacciones de oxidación y reducción es suficiente. Así vamos a utilizar los dos reactivos en este caso, que van a ser el ácido sulfúrico, vamos a ponerlo bien, H2SO4, y el cobre. Y se van a obtener sulfato de cobre 2, es decir, CuSO4, y dióxido de azufre. Bien, en este caso tenemos que ver qué especies se oxidan y qué especies se reducen. En este caso, el azufre va a pasar de estado de oxidación 6 a estado de oxidación 4, aquí en este elemento de aquí. Es cierto que se queda azufre como azufre 6, por lo tanto nos va a salir un número mayor, ya lo veremos eso cuando lo vayamos a ajustar todos los elementos. Cuando vayamos a ajustar todos los elementos al final, vamos a ver que hay azufre que se queda como azufre 6 en el sulfato de cobre, pero hay azufre que cambia a estado 4. Entonces vamos a tener que el número mayor, o sea, que el número del ácido sulfúrico va a ser mayor porque a partir de una molécula con azufre, a partir de ahí van a salir dos con azufre. Entonces es lógico y normal que de ácido sulfúrico haya más moléculas que de sulfato de cobre y que de dióxido de azufre. En el caso del cobre tenemos cobre 0 y pasa a ser cobre 2+, porque forma parte del contraión del sulfato. Entonces vamos a tener ahí en ese estado, vamos a tener el aumento de esta oxidación o lo que viene siendo sí mismo la oxidación. Bien, vamos a escribir las semireacciones con los respectivos iones SO4 2- del ácido sulfúrico para dar SO2 del dióxido de azufre. A mí solamente me interesa la que cambia, no me interesa poner SO4 otra vez del sulfato de cobre, porque en ese sentido no va a cambiar el estado de oxidación del azufre. Vamos a ajustar por el método de ion-electrón, añadiendo dos aguas, y como estamos en medio ácido, 4 H más para compensar los 4 hidrógenos que hemos añadido con el agua. En el caso del cobre tenemos cobre 0 para pasar a cobre 2+, y vamos a ajustar ahora los electrones. En este caso, en la reacción de arriba, la de abajo es muy fácil, lo pongo ya para ver la de abajo, pero la de arriba veo que me hacen falta 2 electrones en los reactivos. Entonces voy a hacer la flecha un poquito más corta, voy a dejar un hueco y vamos a añadir aquí los 2 electrones. Bueno, de hecho los voy a colocar aquí. Tampoco pasa nada porque los coloque aquí por delante de la reacción. Pero bueno, normalmente se suele poner después de todos los reactivos, pero tampoco pasa nada por colocarlos ahí. Como son 2 electrones los que hay tanto en la semireacción de oxidación como en la semireacción de reducción, que va a ser la de oxidación, vamos a tener en este caso que va a ser semireacción de oxidación la de abajo y semireacción de reducción la de arriba. Multiplicamos por 1 y por 1, ya que tenemos el mismo intercambio de electrones, y vamos a ver que en este caso tenemos 4H más SO4 2- más cobre para dar SO2 más 2H2O más Cu 2+. En este caso los 2 electrones no los he añadido, pero porque se van a tachar en este caso y no hace falta. No hace falta que tache ninguna de las especies, ya que H solamente tengo en los reactivos y H2O solamente los tengo en los productos. En este caso no me viene un reactivo como tal, pero lo supongo que existe, que es el H2O. Y ese tenemos que añadirle, aunque no nos aparezca como tal escrito en las semireacciones, tenemos que añadirle como tal en la global para que luego quede ajustado, porque si no, no vamos a tener manera de ajustar los hidrógenos y los oxígenos. Así pues, como tenemos 4 H más, en este caso vamos a meter un 2 aquí para compensar los 4 hidrógenos que tenemos. Y aquí si vemos, en el caso del azufre solamente tenemos uno. Entonces, ¿qué significa? Que un azufre se va a oxidar y el otro no se va a oxidar.
Mejor dicho, reducir, porque está de azufre 6 a azufre 4. Y el otro se va a quedar como azufre 6. De tal manera que me hago caso del número mayor que tenga. Es decir, si los 4 hidrógenos van aquí y un azufre va aquí, ¿qué pongo? ¿El 1 o el 4? Pues ponemos en ese caso los 4 hidrógenos, que va a ser el coeficiente estequiométrico 2 para compensar los 2 hidrógenos que tenemos por cada ácido sulfúrico. Y en el otro caso, pues lo dejamos tal cual. Lo único que en el agua vamos a meter también un 2. A la hora de ajustar vamos a ver que ahora nos va a cuadrar todo. Los hidrógenos van a quedar 4 y 4, los azufres van a quedar 2 y 2, o sea, el azufre va a quedar repartido entre 1 más 1 en los productos. Los oxígenos vamos a tener 8, que lo vamos a tener justamente, si los veis, 4 en el sulfato de cobre, 2 en el dióxido de azufre y 2 en el agua, y ahí vamos a tener también los 8 del oxígeno, como decía, y tenemos uno de cobre y uno de cobre, tanto en los reactivos como en los productos. Luego ya esta reacción ya quedaría ajustada. Esta es la ecuación iónica global. Y esta es la ecuación molecular global. Y ya quedarían el apartado A, por decir una manera, ya resuelto. En el apartado B nos dice que justifiquemos numéricamente cuál es el reactivo limitante de esta reacción. Bueno, pues este es al fin y al cabo un ejercicio de estequiometría. Vamos a suponer que tenemos 20 mililitros de ácido sulfúrico, densidad 836 gramos por mililitro, al 98% de riqueza, y 26,5 gramos de cobre, que tenemos un 5% de impurezas. Entonces, yo aquí podría decir, bueno, pues vamos a ver cuál tengo más moles y veo luego cuál es el reactivo limitante. Pero puedo aprovechar y matar dos pájaros de un tiro y ver que el apartado C me piden que calcule la masa de sulfato de cobre 2 que se obtiene. Entonces vamos a calcular la masa de sulfato de cobre 2 que se obtiene a partir de los 20 mililitros de ácido sulfúrico y a partir de los 26,5 gramos de cobre. Y de la que obtenga menos, esa será justamente la del reactivo limitante. Entonces vamos a calcular qué obtendríamos de sulfato de cobre suponiendo que el reactivo limitante es el ácido sulfúrico, y vamos a hacerlo también suponiendo que el cobre es el reactivo limitante. Así pues, cogemos el ácido sulfúrico en este caso y tenemos 20 mililitros de H2SO4, una disolución que es impura, ¿vale? Vamos a pasarlo a gramos con la densidad. Entonces tendremos en este caso que 1 mililitro de esa disolución de H2SO4, voy a poner una I de impuro y pongo el 4 también porque si no estaría mal formulado, van a ser 1,836 gramos de H2SO4. Los gramos, como siempre, pasamos a moles. Entonces tenemos que 98 gramos de H2SO4 va a ser un mol de H2SO4, nos dan las masas atómicas de los elementos en los datos. Y vamos a hacer ahora la estequiometría. Tenemos que 2 moles de H2SO4, vamos a escribirlo un poquito mejor que si no, no se ve, van a dar en este caso, como quiero saber el sulfato de cobre 2 que se obtiene, me voy a fijar que tengo solamente un mol de sulfato de cobre en los productos. Como quiero saber la masa de sulfato de cobre que obtengo, bueno, aquí podríamos parar y así, una vez que vea los moles que obtengo de sulfato de cobre, puedo determinar cuál es el reactivo limitante y a partir de ese solamente hacer el factor de conversión para la masa. Pero bueno, si queréis seguir, pues tampoco pasa nada, porque podemos poner que un mol de sulfato de cobre obtendría los gramos de sulfato de cobre, que en este caso los voy a sumar. Van a ser, del cobre son 63,5, más el azufre que son 32, más 64 de los 4 oxígenos. En este caso saldrían 159,5. 159,5 gramos de sulfato de cobre por cada mol. Bien, si hacemos este cálculo, 20 por 1,836 por 159,5 y lo dividimos entre 98 y lo dividimos también entre 2, nos va a salir 29,88. Vamos a utilizar dos decimales. 29,88 gramos de sulfato de cobre. Esto si el ácido sulfúrico fuera
fuera el reactivo limitante. Vamos a ver qué pasaría si el cobre fuera el reactivo limitante. A partir del cobre partimos de 26,5 gramos de cobre. Y en este caso vamos a pasarlo primero de todo, como siempre, a moles. Y en este caso vemos que el cobre son 63,5 gramos de cobre por cada mol de cobre. Hacemos la estequiometría, un mol de cobre, obtenemos un mol de sulfato de cobre, y a partir de un mol de sulfato de cobre vemos que tenemos 159,5 gramos de sulfato de cobre. Hacemos el cálculo y vemos que 26,5 por 159,5 multiplicamos todos los numeradores y dividimos entre todos los denominadores. En este caso, el único denominador que tengo es el 63,5 y me va a quedar 66,56. 66,56 gramos de CuSO4. Entonces claramente veo que el reactivo limitante va a ser el ácido sulfúrico y se van a obtener 29,88 gramos de sulfato de cobre, ya que el reactivo limitante, o sea, el ácido sulfúrico, solamente tengo ácido sulfúrico para generar 29,88 gramos de sulfato de cobre. Y tengo cobre para generar 66 gramos con 56 de sulfato de cobre. Por lo tanto, tengo exceso de cobre y tengo una limitancia, en este caso, de reactivo, en el caso del ácido sulfúrico. Entonces el reactivo limitante va a ser el H2SO4 y se van a obtener 29,88 gramos de sulfato de cobre. Y así hacemos de un plumazo el apartado B y C. Entonces aquí es importante leer los ejercicios antes de resolverlos porque nos puede ayudar a resolver dos apartados de golpe.